Bueno, hoy hablaremos sobre la verdad. Cuando se puntualiza en torno a la verdad, nos estamos refiriendo a la relación que existe entre el pensamiento y la realidad. Miren, o sea, nos estamos refiriendo específicamente a lo que estamos pensando con lo que estamos viendo, ¿no es cierto? O cuando nuestro pensamiento o lo que decimos o lo que manifestamos coincide con la realidad. Cuando hacemos eso, cuando nuestro pensamiento coincide con el de la realidad, ¿no? Estamos manifestando una verdad. La mejor forma de expresión del pensamiento es a través del lenguaje, ya sea oral, escrito, ¿no es cierto? O sea, ustedes saben, decíamos, en esencia es el pensamiento, pero ¿dónde se manifiesta ese pensamiento? En el fenómeno. ¿Y cuál es su fenómeno? El lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, nuestro lenguaje tiene que coincidir con la realidad concreta. Existen, por lo menos lo que nosotros conocemos, son tres tipos de verdades, ¿ya? Hay una verdad objetiva, hay una verdad relativa y hay una verdad absoluta, ¿no? Miren, cuando hablamos nosotros de verdad objetiva, cuando estamos hablando de una verdad objetiva, nos estamos refiriendo a que el contenido de nuestros conocimientos no depende del hombre, ya que viene determinado por el mundo exterior, ¿no? Miren, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que para tener el contenido de una verdad objetiva, nosotros estamos objetivando el conocimiento, o sea, lo estamos abstrayendo de la realidad. O sea, nuestro conocimiento es de modo objetivo, ¿no es cierto? Si yo les digo, por ejemplo, está haciendo viento y está haciendo viento, esa es una verdad objetiva. No depende de mi conocimiento, sino depende del fenómeno externo, por ejemplo. O si les manifiesto, está lloviendo. Esa es una verdad objetiva. ¿Por qué? No depende, o sea, está fuera del alcance de mi conocimiento. Mi conocimiento lo único que está haciendo es capturar, digamos, ese momento. Pero ese momento coincide con la realidad concreta, o sea, con lo que está sucediendo fuera de nosotros, ¿no es cierto? Cuando llegamos a ese término, nosotros estamos hablando de verdades objetivas. Bien, hay otro tipo de verdad, que es la verdad relativa. En realidad, mis compañeros, mis compañeras, cuando hablamos de verdades relativas, yo creo que la mayor parte, o sea, casi todas las verdades que conocemos son relativas, ¿no es cierto? Por lo menos nosotros hemos ido viendo de que nuestras verdades tienen una cierta relatividad, o sea, tienen una cierta validez temporal, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la mayor parte de nuestro conocimiento es eso, ¿no? Porque en la medida en que vamos desarrollando el conocimiento, van desarrollando y van apareciendo nuevas cosas, nuevos elementos. Entonces, la mayor parte de las relatividades, o perdón, de los conocimientos son relativos, ¿no? O sea, ¿y qué es la verdad relativa? Dice, es la correspondencia incompleta de cuando se puntualiza en torno a la verdad. Nos estamos refiriendo a la relación que existe entre el pensamiento y la realidad. Lo que yo les decía, ¿no? Miren, o sea, tiene validez por un tiempo determinado. Si ustedes se dan cuenta, mis compañeras, mis compañeros, si tuviéramos que analizar, por ejemplo, consideramos que la validez de los mismos números, miren, a ver, los números nomás, empezaremos a hablar de números. Si nos damos cuenta del 1, primero en la escuela nos han enseñado del 1 al 9, ¿no es cierto? Los números naturales del 0 al 9. Miren,
si nos damos cuenta, mis compañeros, mis compañeras, el conocimiento, la ciencia ha llegado a desarrollar tanto, ¿no es cierto?, que empezamos a calcular el tiempo del espacio en años luz. Pero ¿a cuántos kilómetros equivaldrá eso? Años luz. Bien, y si tuviéramos que ponerlos con nuestros números naturales, o sea, ¿cuántas pisadas tendríamos que escribir? De llenar de números, o cuántas paredes tendríamos que llenar de números, para más o menos identificar ciertas cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Por lo menos hasta donde tenemos conocimiento, ¿no? Están desarrollando sistemas numerales que nos permitan abreviar todo ese proceso, ¿no es cierto? O sea, nos están permitiendo abreviar todo ese proceso que está transcurriendo. Entonces, miren, esas distancias, o sea, las vamos a poder sintetizar. O sea, ¿qué estoy queriendo decirles? Estamos inventando un nuevo sistema numeral, por ejemplo. Y nuestros números seguramente tendrán validez hasta cierta etapa, cierto momento, ciertos periodos. Y seguro de aquí a no sé cuántos años, pero también va a ir perdiendo su vigencia. Como en su momento, ¿no? Primero decían que la Tierra era el centro del universo. Se ha demostrado que no, que era el Sol. Y después nos dijeron que la Tierra gira en torno al Sol. Y ahora sabemos que esa teoría incluso está en entredicho, sino que gira en torno a una fuente de energía que genera el Sol, cierto, pero no es el Sol. No siempre estamos girando alrededor del Sol, ¿no es cierto? O miren, o sea, todos los conocimientos, o sea, constantemente se van a ir renovando, son relativos. La mayor parte de las verdades que tenemos ahora son relativas. Por eso es que los cuestionamos, por eso son científicas, ¿no? Por eso nosotros hablamos de un conocimiento científico, y todo conocimiento científico generalmente es relativo. A diferencia, existe una verdad absoluta. O sea, las verdades absolutas, mis compañeros, mis compañeras, son esas verdades que no cambian. En el sentido lato de la palabra, es la total correspondencia de los conocimientos a la realidad. Es el conocimiento exhaustivo del mundo. La ciencia avanza hacia dicho grado del saber, en el sentido estrecho de la palabra. Es la constatación de los hechos, el conocimiento unas con otras, en sus tendencias y sus conexiones. Miren, o sea, es ese conocimiento que no va a cambiar, no se va a transformar, ¿no es cierto? Miren, yo tengo, si a mí me preguntaran, yo conozco por lo menos desde el punto de vista materialista y desde el punto de vista idealista, si quieren tomarlo así, dos ejemplos de verdades absolutas. Son esas verdades que no van a cambiar, ¿no es cierto? Una verdad absoluta, ¿cuál es? A ver, desde mi punto de vista, una verdad absoluta sería el cambio, la transformación, ¿no? Eso nunca cambia, nunca va a cambiar, ¿no es cierto? Todo va a estar cambiando, transformándose. Por más que desaparezca la especie humana, o sea, por más que, ¿no?, desaparezca nuestro planeta, etcétera, el universo va a seguir cambiando, va a seguir transformándose, se va a seguir moviendo, no cambia. Y por más que desaparezca el universo, de acuerdo a la teoría de Hopkins, han debido escuchar, Hopkins es un físico que ya falleció, se lo considera su sucesor de Einstein, mucho aporte en lo que es física cuántica, y él tenía una nueva teoría, ¿no? Él dice la nada produce materia, y con eso nos decía que de la nada como nada, con el transcurrir del tiempo, también es capaz de generar materia, y eso es lo que es el origen del universo. Miren, si fuera así, por más que desaparezca el universo, por más que haga, o sea, ya no, pues, o sea, ya no va a desaparecer, ¿no? Si la nada es la que genera la materia. Entonces, en otro lado, en otro espacio, seguramente está generando un nuevo universo, un nuevo espacio, y etcétera.
Entonces, miren, ese es el cambio, la transformación. Eso no cambia. Esa es una verdad absoluta. Ese es desde el punto de vista científico, desde el punto de vista dialéctico, ¿ya? Pero hay otros tipos de verdades absolutas que tienen una gran correspondencia, dice, con la realidad, desde el punto de vista idealista. Ojo, desde el punto de vista idealista, ¿no? Para los idealistas, por ejemplo, la noción de Dios, ¿no? Dios no cambia, dicen ellos, ¿no? No se transforma. Entonces, miren, esa es otra verdad absoluta. Claro, claro, eso no es para mí desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista idealista vendría a corresponder a lo que significa o vendría a encajar a lo que significa una verdad absoluta. ¿Qué quiero decir? Son las verdades absolutas, son esas verdades que no cambian, ¿no es cierto? No se transforman y no van a sufrir ninguna alteración con el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, estamos diciendo, cuando nuestro pensamiento, cuando nuestro conocimiento coincide con la realidad, estamos hablando de una verdad. Y cuando nuestro conocimiento no se corresponde con la realidad, o sea, cuando lo que estamos manifestando, cuando lo que estamos hablando no se corresponde con la realidad, estamos hablando de un error. Miren, o sea, cuando ese pensamiento no se corresponde con la realidad, estamos hablando de un error. Y cuando nosotros, miren, hablamos de un revolucionario formado, de un revolucionario comprometido, ¿no es cierto? Y tuviéramos que decir cuál es su verdad, para ser un buen revolucionario, tiene que hablar lo mismo que pensar y tiene que actuar lo mismo que piensa. Piensa, habla y actúa. Cosas, ¿no es cierto? Pensar, hablar, lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Y el que no es revolucionario piensa una cosa, habla otra cosa y actúa de diferente manera, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una coherencia también con un pensamiento revolucionario en torno a la verdad, no solamente en lo que expresa, en lo que manifiesta, en la expresión del lenguaje, sino también en su conducta.